¿Qué tal, amigos? Bueno, pues voy a seguir con las reseñas así a la violeta de novelas de Pío Baroja que voy leyendo, y en esta ocasión le llega el turno a Las inquietudes de Shanti Andía, que es la primera novela de la tetralogía El Mar, y la estoy leyendo, igual que las anteriores, en la edición de la Fundación José Antonio de Castro. Este es el cuarto volumen de las trilogías de Baroja, aunque, como decíamos, esta del Mar es una tetralogía más bien, y incluye también la trilogía Agonías de Nuestro Tiempo. Bueno, pues esta es la edición, es un volumen muy grueso, como ven, 1530 y pico páginas, y papel más o menos biblia, con introducción de Magdalena de Pazzi Cueto, como todos los volúmenes de esta serie. Las inquietudes de Shanti Andía se escriben y se publican por Baroja en el año 1911, que es el mismo año en el que publica El árbol de la ciencia, que probablemente sea, si no la más famosa, una de las más famosas de sus novelas, sobre todo seguramente para los de mi generación, anteriores y quizás un poco posteriores, porque El árbol de la ciencia era lectura obligatoria en el bachillerato, en la asignatura de literatura española. Bueno, pues como decía, Las inquietudes de Shanti Andía se escriben y se publican en ese mismo año, y lo primero que hay que decir es que son bastante diferentes, incluido el protagonista, ¿no? Shanti Andía, que además es narrador, y que se define más bien por la nostalgia y por el gusto hacia la aventura, o hacia el saber de las aventuras de los marinos, incluidas las suyas propias. Y esto contrasta, como decíamos, con el Andrés Hurtado del Árbol de la Ciencia, que es un personaje típicamente schopenhaueriano, de los muchos que tiene Baroja, con el pesimismo vital y las críticas, pues, a la sociedad de su tiempo. Pero Las inquietudes de Shanti Andía, como decíamos, es más bien diferente, y parte de la nostalgia de la juventud. Tenemos a un Shanti Andía, que es un marinero de un pueblo guipuzcoano, un pueblo de la costa guipuzcoana, que en su vejez, ya no vinculado al mar, rodeado de su familia en su pueblo, pues recuerda lo que fue su juventud como aprendiz de marino y luego como capitán de barco. Y nos vamos enterando, pues, de las vicisitudes de su crianza, con todas las historias de marineros que estaban en su familia, tanto en la paterna como en la materna, incluyendo, pues, antepasados ilustres de su familia materna, los Aguirre, que incluyen, pues, al famoso Lope de Aguirre, aquel, ¿no?, que hizo la locura aquella en lo que hoy es Venezuela. Bueno, el siglo XVI. Mientras vamos desgranando y leyendo poco a poco la juventud de Shanti Andía, nos enteramos de que tenía un tío, Juan de Aguirre, que un buen día, pues, desapareció, y se contaban de él, pues, todo tipo de historias: que había sido negrero, que había sido pirata, que lo habían hecho preso en Inglaterra y que supuestamente habría muerto en alguna prisión de Inglaterra. Pero hay dudas de que esto sea así, y se plantean algunas pruebas de que podría estar vivo. Bueno, esta sombra de Juan de Aguirre y de la posibilidad de que esté vivo y de el intentar desentrañar su biografía, pues va a recorrer toda la novela hasta que finalmente, pues, Shanti Andía descubre que Juan de Aguirre tuvo una biografía muy diferente a la que se le había contado, es decir, a la versión oficial, por decirlo así. Y entonces, bueno, después de varias vicisitudes, encuentra o llega a sus manos un manuscrito en el que Juan de Aguirre
cuenta toda su vida. Con lo cual tenemos en esta novela dos biografías, por decirlo así, la de Santi Andía y la de su tío Juan de Aguirre, y por lo mismo tenemos hasta 4 narradores o 4 personajes principales. 2 de ellos serían 2 desdoblados, ¿no? El Santi Andía que escribe y recuerda, el Santi Andía que actúa en su juventud, el Juan de Aguirre que recuerda y escribe, y el Juan de Aguirre de su juventud. Con lo cual la novela está llena de no solo de aventuras, de descripciones de lugares, etcétera, sino también de una especie de juego de espejos y de perspectivas muy rico entre estos 2 personajes desdoblados a su vez en otros 2. Con lo cual ofrece una lectura muy interesante, y también hay que decir que esta novela se lee con mucho placer, porque no había en la literatura española una tradición de relatos del mar ni de novelas del mar como si la había, pues sobre todo en Inglaterra, ¿no? Con nombres muy ilustres como los de Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad e incluso Daniel Defoe. Con lo cual lo que hace Baroja aquí es pues de alguna manera rellenar un hueco en la literatura española en lo que se refiere a las novelas marítimas, aunque había alguna cosa suelta por ahí antes que Baroja, pero él se decide a rellenar este hueco, y lo hace con creces, con su estilo habitual. Algunos dirían que no es maestría porque, bueno, ya hemos hablado mucho sobre el estilo de Baroja, pero en cualquier caso, bueno, Las inquietudes de Santi Andía es esta primera andanada de la tetralogía del mar, y bueno, a los que les gusten las novelas de acción, pues yo recomiendo vivísimamente esta novela de Baroja y las siguientes de la tetralogía, de las que hablaré más adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta otra.